Vamos a cantar. That. Right? Tu nombre es como un ungüento derramado, ungüento derramado sobre mí. Jesús, Jesús, tu nombre es como un ungüento sobre mí. Tu nombre es como un ungüento derramado, ungüento derramado sobre mí. Jesús, Jesús, tu nombre es como un ungüento sobre mí. Okay, lo siento. Can you sing again? Vamos a cantar hasta que todo el mundo cante. Tu nombre es como un ungüento derramado, ungüento derramado sobre mí. Jesús, Jesús, tu nombre es como un ungüento sobre mí. Jesús, Jesús, tu nombre es como un ungüento sobre mí. ¿Qué es un ungüento? Analgésico. Alivia el dolor, remueve las irritaciones, montones de propiedades tiene el ungüento. El nombre de Jesucristo es lo único que en este momento puede aliviar el dolor del corazón de esos 20 papás y mamás que han perdido sus hijos en estos días. Amén. El nombre de Jesucristo es el único que puede sanar, aliviar el dolor, la angustia que hay en tu corazón en este momento. Amén. El nombre de Jesucristo es el único que puede aliviar todo el estrés, toda la tensión, toda la preocupación que posiblemente te consume en este momento. All right, now, cuando cantemos, por favor, si usted es cristiano, si usted no es cristiano, esos son otros 20 pesos. Pero si usted es cristiano, por favor, confiese con sus labios. Confesar quiere decir, yo estoy de acuerdo con eso, que el nombre de Jesucristo es un ungüento derramado sobre mí. Amén. All right, now, so vamos a ponernos de pie y vamos a alabar a Dios. Aleluya. Sin música, sin instrumentos de ninguna clase, pero con convicción, amados, con certeza, con seguridad absoluta. Amén. By the way, si alguno de ustedes en el día de hoy, de verdad, viene a la iglesia y viene con un corazón cargado y viene, sabe, que no aguanta, I'm going to invite you, te voy a invitar que en este momento pase al frente, porque yo quisiera orar por ustedes particularmente en el día de hoy, right? Si no es tu caso, just stay where you are. Pero si tú vienes aquí cargado hoy, de verdad, dice pastor, yo no sé esta gente, pero I need that, ¿sabes? Yo necesito experimentar eso en la vida mía, en el día de hoy. Just do that. Okay? Gloria a Jesús. Now, vamos a cantar, ¿ok? Nombre es como ungüento derramado, ungüento derramado
Nuestras almas te alaban en esta hora. Padre celestial, acudimos a la presencia tuya, Señor, por los méritos de ese nombre que está por encima de todo nombre. Ese nombre que sana, ese nombre que salva, ese nombre que liberta, ese nombre que consuela, ese nombre que fortalece, ese nombre que trae esperanza, ánimo, aliento a las vidas de tus hijos, Señor. Venimos a tu presencia en el nombre de Jesús, Señor. Venimos delante de ti, Señor, primero para decirte que te amamos, Señor, pero para darte gracias porque tú nos amaste primero, Señor. Darte gracias, Señor, porque tú nos llamaste, Señor. Darte gracias por las promesas que tú nos has dado, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque nos llamaste y nos sellaste, Señor. Gracias por el Espíritu Santo que ha venido a residir permanentemente dentro de nosotros, Señor. Delante de ti, Señor, en esta hora, antes de comenzar la enseñanza de tu palabra, Señor, porque nuestros corazones duelen, Señor. Duelen, Señor, por el pecado que hay a nuestro alrededor. Duelen, Señor, por el pecado que aún quiere, Señor, gobernar nuestras vidas, Señor. Delante de ti, Señor, agobiados, Señor, por las cargas, Padre Santo, por la persecución, en el sufrimiento, el dolor, la enfermedad, la injusticia, la traición, el abandono, la soledad, Señor. Por eso, Señor, confesamos con nuestros labios que el nombre de Jesús, Señor, es como un ungüento. No es un ungüento, pero es como un ungüento porque nos alivia, Señor, porque nos sana, porque remueve el dolor, Señor. Padre Santo, y te bendecimos, Señor. Hablamos bien de ti, Señor. No importa lo que pase, Señor. No importa el dolor, no importa el sufrimiento, Señor. Tú continúas siendo bueno, Señor. Tú no puedes negarte a ti, Padre Santo. Tú eres bueno, tú eres Dios de bondad, tú eres Dios de amor, tú eres Dios de justicia, Señor. Y tú no desamparas a tus hijos, Señor. Tú no abandonas a tus hijos, Señor. A obra que tú comenzaste, Señor, Padre, tú la perfeccionas, Dios de la gloria, Señor. Te bendecimos, Señor. Nuestra presencia en el altar en este momento, Señor, es simplemente como una expresión de nuestra fe, Señor, de nuestra confianza, Señor, de nuestra dependencia total, absoluta, única en ti, Señor. Tú eres lo único que nosotros tenemos, tú eres lo único que nosotros necesitamos. Solo, Señor, te rogamos, Señor, que fortalezcas nuestra fe, Señor, que podamos continuar día tras día, pase lo que pase, suceda lo que suceda, Señor, descansando, confiando, dependiendo, adorando, alabando, sirviendo, obedeciendo a ese cuyo nombre es como un ungüento derramado, Señor. A ese que dio su vida por nosotros, Señor. A ese que es nuestro pastor en esta hora, Señor. Al que nos protege, al que pelea nuestras batallas, Señor. Al que provee para todas nuestras necesidades. Al que es nuestra paz, Señor. Al que es nuestra salvación, mi Dios. En esta hora, Señor, en este momento, Señor, nuestras almas se elevan a tu presencia, Señor, para alabarte, para bendecirte, Señor, para confesar con nuestros labios que tú continúas siendo el Rey soberano del universo, Señor, para confesar, Señor, nuestra fe, Señor, que toda esta tragedia, que toda la maldad, que todo este dolor y sufrimiento que el enemigo trae a la vida del ser humano, Señor, tú lo utilizas, Señor, para glorificar a Cristo, para santificar tu iglesia, Dios de la gloria, Señor. Oh, que nuestra fe, nuestra petición en esta hora continúe creciendo, que sea fortalecida, Señor, que sea fortalecida, mi Dios,
Que continuemos, Señor, creyendo que tú, el que nos llamaste, es el que nos santifica, Señor. Que tú eres fiel, que ese que nos llamó es fiel, es verdadero, Señor. Que no abandona nunca la obra de sus manos, Señor. Padre, gracias, Señor. Gracias por este momento, Señor. Mi oración, mi súplica con humildad, Señor, es que cada uno de nosotros seamos sanados, Señor. Es que nuestras fuerzas, nuestros brazos sean levantados, Señor, para no claudicar, Señor. Para no dejar de confesar y proclamar el nombre de Jesucristo, Señor. Para continuar perseverando, Señor, siendo fieles a tu palabra, Señor. Para concluir la obra que tú has puesto en nuestras manos, Señor. Para mantenernos firmes, Señor, y no contaminar nuestras vestimentas, Señor, con el pecado que hay a nuestro alrededor, Señor. Con humildad, Señor. Con humildad nos humillamos en tu presencia, Señor, y te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Padre. No hay intención de ninguna clase, Señor, en el corazón del siervo que te habla en este momento, en el corazón de tu iglesia, en este altar, en este momento. No hay intención ninguna de manipulación, Padre Santo. Todo lo que hacemos, Señor, es expresando lo que tu palabra nos dice. Clama a mí y yo te responderé, Señor. Tu palabra dice que cuando te busquemos de todo corazón, Señor, te vamos a encontrar, Padre. Y en una forma u otra, eso hacemos en este momento, Señor. Con nuestras limitaciones, como el pastor Marcel decía, con nuestras imperfecciones, Señor, nos acercamos por medio de Cristo delante de tu altar, Señor, delante de tu santidad, Señor, para encontrar auxilio, misericordia, gracia para este momento que nos ha tocado vivir. Oramos, Padre, por esos papás, por esas mamás, por esos hermanitos, por esos tíos, por esos abuelos, por esas abuelas, Señor, por esas bisabuelas, Señor, que en esta hora, Señor, están ahogados en la angustia, en el dolor, en el sufrimiento, Señor. Sé con ellos, Señor. Manifiéstate en la vida de ellos, Señor. Que al escuchar ellos el nombre de Jesucristo, Señor, puedan, Señor, experimentar ese ungüento derramado, Señor. Que les dé alivio, Señor. Que les dé solaz en este momento tan difícil, Señor. Espíritu Santo de Dios, solamente tú puedes provocar que nosotros podamos rendirle a Dios, a Jesucristo y a ti mismo la adoración que Dios se merece. Dirígenos, por favor, mientras te cantamos. Nombres como ungüento derramado, ungüento derramado sobre mí, Jesús, Jesús, nombres como ungüento sobre mí. Antes de regresar a los asientos, permítame leer el pasaje bíblico que dije hace un momento. Se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. El versículo es el versículo 20 a el 25. Voy a comenzar en el 17. Voy a comenzar en el 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes,
Seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo y retened lo bueno. Absteneos de toda clase de mal. El versículo que quería leer específicamente. Que el Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, tu espíritu, tu alma, tu cuerpo, que todo vuestro ser sea guardado, irreprochable, sin mancha, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Escucha, iglesia, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros. Fiel es el que nos ha llamado a ser parte de la familia de Dios. Fiel es el que lo hará. ¿Qué es lo que va a hacer? Fiel es el que nos va a santificar por completo. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Regresa al lugar. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. God is good. All the time. De los pasajes que leí, el versículo 18. Versículo 18 decía: dad gracias en todo. Aleluya. Amén. No dice dar gracias por todo. Dice dad gracias en todo momento, en todas circunstancias. ¿Sí? All right. En el pasado, cuando comenzamos nuestra iglesia, yo vivía aprisionado por el tiempo y vivía obligado, atado a un reloj. Y como resultado de eso, pues por muchos años, enseñanzas bíblicas que debieron haber tomado 8, 10 horas, por cuestión del tiempo las resumía en 1 hora, hora y 15 minutos. Porque tenía que cumplir con todo lo que el bosquejo decía, tenía que cubrir todas las cosas y Dios me ha hecho de una forma en particular y pues a diferencia de quizás la mayor parte de los pastores, yo siento una responsabilidad de prepararme para enseñar la palabra de Dios. Parte de la responsabilidad para prepararme para predicar la palabra de Dios consiste en proveer estos bosquejos que hacemos todos los domingos y cada vez que nos reunimos, con la esperanza de que pues usted tome nota, las personas que vienen tomen notas y que en el proceso de tomar notas tenga un lugar donde pueda anotar alguna impresión que el Espíritu Santo pueda poner en el corazón de esa persona en este momento
y con la esperanza de que lo lleve a su casa y que pueda discutirlo con su familia, con su esposo, con su esposa, o quizás ponerlo en su Biblia y en determinados momentos que presente alguna dificultad, alguna situación, usted pueda decir, yo tengo algo, déjame ir aquí y poder utilizar la verdad, los principios bíblicos que discutimos aquí en la iglesia. Dios nos aceptó a cada uno de nosotros como estábamos. Ninguno de nosotros que hemos sido llamados por el Señor. El pasaje del versículo 24 dice, fiel es el que os llama o llamó, el cual también lo hará. Si alguno de nosotros le pertenecemos a Dios fue porque Él nos llamó. Amén. A ver, ninguno de nosotros se tomó la iniciativa. Él nos llamó. Nosotros respondemos al llamado de Dios. Y cuando Él nos llamó, Él no nos dijo, ve y límpiate, ve y purifícate, ve y santifícate. Y cuando llenes los requisitos míos, entonces yo te recibo de ninguna forma. Él nos llamó como estábamos. Amén. Pero desde ese momento Él comenzó este proceso del cual está hablando aquí precisamente. El mismo Dios de paz os santifique por completo. Él comenzó ese proceso para santificarnos y Él nos santifica, nos separa de nuestras formas pasadas de vivir, de pensar, de nuestros gustos, de nuestras preferencias, de nuestras actitudes, de nuestras tendencias. Nos separa. Santificar es separar algo. De todas esas cosas Él nos separa por medio de su poder, pero utilizando su santa palabra. Amén. Amén. Vale, por eso es que nos tomamos el tiempo de preparar todos estos bosquejos y de decirle, escriba aquí, mire la pantalla, con la esperanza de que estas verdades, estos principios pasen a ser parte de la vida suya. ¿Por qué razón queremos hacer eso? ¿Por qué hacer eso es correcto? Pues porque desde el comienzo de nuestra vida cristiana, Dios nos aceptó en la forma en que nosotros venimos a Él, como yo digo, con nuestras verrugas y nuestras arrugas, pero Él ya desde el mismo primer día comenzó a cambiarnos, comenzó a transformarnos. Él no quiere dejarnos como nosotros estábamos. Por eso es que, por ejemplo, en Romanos capítulo 12, en el versículo 2, dice que no nos conformemos a este mundo, ¿sabes? Que no adoptemos la forma de pensar, la forma de vivir, las actitudes, prioridades, gustos de este mundo. Y este mundo es todo lo que es contrario a la palabra de Dios, al diseño de Dios. No nos ajustemos, no nos conformemos, no asumamos esa forma, sino que seamos transformados. Y los que son parte de esta iglesia lo han escuchado 3 millones de veces, pero para los que no son, que nos visitan o se han unido a este cuerpo local recientemente, pues el ser transformados es la palabra metamorfosis, que quiere decir cambiar, convertirse de una cosa a otra. La palabra que se utilizaba en la escuela para la transformación de la oruga, que se con cosas feas, todo el gusano, todo ese feo, que se convierte en la mariposa preciosa. Amén. La transformación ocurre de adentro hacia afuera. Pero esa transformación es el resultado nuevamente de la renovación del entendimiento de la persona, de la forma de pensar de la persona. Y el Espíritu Santo de Dios es el único que puede renovar nuestra mente. Pero la Escritura nos dice que el Espíritu Santo utiliza su santa palabra para renovar nuestro entendimiento. Amén. Vale. Por eso hacemos lo que hacemos todos los domingos. Y esta enseñanza en particular, estos 2 capítulos, 3 y 4, 2 y 3 de Apocalipsis, llevamos como 3, o esta es la 4ª semana en esto, y definitivamente en el día de hoy no vamos a poder terminar toda la enseñanza. Yo simplemente me entrego al Señor para que Él
me dirija, ¿verdad? Y que pues lo que hagamos aquí lo hagamos todo en la dirección del Espíritu Santo y que resulte en la edificación de cada uno de nosotros. Amén. Así que el tiempo que hemos tomado en el día de hoy para alabar a Dios, para cantar esta alabanza, bien, pero que bien vieja, eso lo escuché hace muchísimos años, no. Simplemente algo que Dios ha permitido para que nosotros pues podamos darle a Él la adoración que Él se merece, ¿verdad? Y pues la vez pasada simplemente vimos algunas de las cosas que Jesucristo le dice a su iglesia en el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3. Mensaje de Jesucristo a las 7 iglesias, que me imagino que todo el mundo ya sabe que necesariamente no eran solo 7, porque 7 simplemente lo que quiere simbolizar es totalidad, ¿verdad? Había muchas más otras iglesias. Y que el mensaje no solamente era a esas iglesias de ese momento en particular, del primer siglo, sino que es un mensaje para todas las iglesias locales a través de la historia. Y por eso es que en el capítulo 3, el último versículo 22 dice: el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el ángel, el Espíritu, le dice a las iglesias. Esas iglesias en particular estaban viviendo en gran persecución, perdiendo su vida, perdiendo su familia, siendo hostigadas, presionadas a claudicar, abandonando todo por su familia, por la institución religiosa de aquel entonces, por las autoridades del gobierno, por los lugares de trabajo, presiones por todos lados para claudicar. Esa iglesia del primer siglo está en gran dificultad. A esa iglesia en gran dificultad en medio de la batalla, porque se niegan a negar a Jesucristo, se niegan a claudicar ante toda la presión, sufren, experimentan dolor, grandes calamidades, pierden sus hijos, son crucificados en cruces, son quemados vivos en hogueras, son echados a los leones. Estamos hablando de Nerón, del emperador Nerón. Y los que saben un poquito de historia se acuerdan de todo lo que acontecía en tiempos de Nerón demente, y que en su demencia él decide culpar a los cristianos de todo lo que anda mal con Roma, y eso le permite a él cometer todos los atropellos, las injusticias que en la historia nos dice que él cometió. Eso es lo que está pasando. Entonces, a esta iglesia que sufre, que duele, el Espíritu Santo de Dios, a través de su siervo Juan, siervo de Dios, da este mensaje. Y hemos dicho que hay algunas cosas que es esencial tener claras en nuestra mente. Jesucristo nos conoce verdaderamente. Yo conozco tus obras, yo sé quién tú eres. No pretendas hacer una cosa que no eres, porque yo te conozco perfectamente. Para la persona que quiere obedecer a Dios, que quiere vivir conforme a la voluntad de Dios, a pesar de que mami no quiere, que la esposa no quiere, que el esposo no quiere, que quien sea no quiere, que los hijos no quieran, para la persona que se dispone a ser obediente, ser leal a la palabra de Dios, el hecho de que Jesucristo dice: yo te conozco verdaderamente, yo sé todo lo que está pasando, es fuente de aliento, es fuente de esperanza. Mi Señor me conoce verdaderamente. Para el que vive de una forma contraria, que reclama ser creyente, pues son una luz de alerta. Vos no te pongas a pretender. Aquí la gente en la iglesia puede que piense, perdónenme, que tú eres tremenda persona, pero en realidad yo lo conozco todo. Me ama profundamente, por eso me habla de la forma en que me habla, me protege celosamente, anda en medio de los candelabros, está presente en todo momento, me usa conforme a su propósito. Lo primero que vimos entonces fue que Jesucristo, entre las cosas que le decía a la iglesia, le commend the church for something. Había cosas que Jesucristo decía: estas cosas
Me alegran de ustedes, me gustan. Son perseverantes en la palabra, protegen la palabra dentro de la iglesia, la expanden fuera de la iglesia. Me gusta el hecho de que proclaman fielmente el nombre de Jesucristo. Cada vez que se les presenta la oportunidad, ustedes proclaman el nombre de Jesucristo. Cuando la cosa se pone difícil ante la oposición, es lo que están pasando, me parece, en este momento ahí en la pantalla. Cuando hay oposición en el trabajo, en la casa, en donde sea, ustedes se mantienen firmes proclamando el nombre de Jesucristo. Otras palabras, que no niegan el nombre de, que no se avergüenzan del nombre de Jesucristo. La otra cosa era que, por las cuales él las alaba, era el número 3, era por confiar en Dios en medio de las pruebas. Y en este particular pasamos mucho tiempo. Y yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero en estos días, este viernes pasado, ¿sabe? Todo esto que aconteció, toda esta tragedia tan grande para personas, entre los familiares de esas criaturas que fallecieron, hay varios de ellos que profesan ser seguidores del Señor Jesucristo, ser creyentes. Y yo he escuchado un poquito de algunos de ellos, y la actitud de ellos, la forma que han respondido en medio del dolor. Y lo que se me venía a la mente es precisamente eso, ¿sabes? De lo que a Dios le gusta que nosotros confiemos en Él en medio de las pruebas. Y esas dos verdades que están ahí en la primera parte de su bosquejo, yo les sugiero, por favor, yo les suplico, I beg you, in the name of the Lord Jesus Christ, en el nombre de Jesucristo, que circula esto, amado, recórtalo, ponlo en la puerta de tu refrigerador, ponlo ahí presente, porque esas son verdades eternas, son pilares de nuestra fe. Satanás es subalterno y él utiliza el sufrimiento para sabotearnos en esas familiares ahora, por ese sufrimiento era para derrotarlos, para que sus sueños se fueran por el piso, las cosas buenas que le daban, que lo abandonaran todo. Sin embargo, Dios, mi papá, my dad, mi Padre Celestial, es soberano, está en control absoluto y Él utiliza el sufrimiento para santificarme. Por eso en el pasaje que leímos en un momento que decía que el mismo Dios de paz os santifique por completo, fiel es el que os llama, Él también, que también lo hará. De ahí está la cosa. Él utiliza cualquier cosa en nuestra vida para santificarnos. Él también le dice a la iglesia, me gusta el hecho de que me amas a mí en medio de la tentación. De eso hablamos la vez pasada, de cómo en medio de esta iglesia pero que bien floja, right? De Sardis, en medio de este montón de gente hipócrita que decían que eran cristianos y no lo eran, había un grupo de personas cuyas vestiduras no se habían manchado. ¿Se acuerda de eso? Y dijimos que las vestiduras simplemente eran una expresión del carácter. Cuando la Biblia habla de vestidura, habla del carácter. Como esas decidieron, nosotros no nos vamos a manchar, nosotros nos vamos a mantener firmes en las cosas de Dios. Entonces, la otra cosa que vemos en el día de hoy es que Jesucristo reprende su iglesia. Es lo que está aquí en la segunda página de su bosquejo. Lo que he hecho es que he identificado dos cosas particulares, ¿verdad?, por las cuales Jesucristo reprende a su iglesia. De hecho, Jesucristo en estos pasajes, capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, solamente reprende a 5 de las iglesias, no a las 7 iglesias. Primeramente, hermano José, por favor, la primera cosa por la cual Jesucristo reprende a su iglesia es por su traición. En inglés es más fácil, pero no puede conseguir una traducción mejor que compromise o traición, por su traición, because they compromise. Y como ya hemos dicho tantas veces, aquella gente la iglesia estaba constantemente presionada a claudicar en su fe, a comprometer su fe por todos lados. La institución religiosa
los gentiles, la diosa Diana, el dios Apolo, Zeus, Artemia, cuanto Dios había a su alrededor. Los judíos, por otro lado, presión sobre ellos para que claudicaran, para que comprometieran, para que traicionaran su fe en el Señor Jesucristo. Social, económica y políticamente era la misma cosa. Y el punto es que esa presión estaba causando que muchos dentro de la iglesia se acomodaran a vivir en una forma que era contraria a la voluntad de Dios. Y al hacerlo, al acomodarse a vivir, la presión era tanta. Nuevamente, the Lord commends the church for certain things, que fue lo primero que vimos. O sea, los alaba, se dice, yeah, that's my church, eso es lo que me gusta. Pero también en estas cartas hay palabras de reprensión para esas iglesias. Y una de las cosas que él reprende nuevamente es la traición de ellos. They compromise. Ellos se acomodaron, se ajustaron. Había tanta presión, ¿sabes? Tanta presión por todos lados que muchos de ellos se acomodaron y comprometieron, traicionaron su fe en dos aspectos. Uno, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, que es lo que tienen en las notas suyas. Dentro de la iglesia. ¿Cómo lo hicieron? Escucha, porque lo que sucedió en aquel entonces es precisamente bien parecido a lo que sucede en el día de hoy. Y Cristo dijo, el que tenga oídos para oír, que escuche lo que el Espíritu Santo, Apocalipsis 3:22, le dice a las iglesias. Y en aquel entonces, la forma en que la iglesia traicionó, de compromise their faith, dentro de la iglesia, de dos formas. Una fue tolerando la maldad en la iglesia. Repitan conmigo, la iglesia de aquel entonces, con ganas, por favor, con ganas. Okay, vale. La iglesia de aquel entonces traicionó su fe, tolerando la maldad dentro de la iglesia. Right. ¿Cómo lo hicieron? Tolerando dos cosas, tolerando idolatría y tolerando inmoralidad. Esas cosas usted las tiene escritas en sus notas. Si se da cuenta, hay unos pasajes bíblicos ahí. Apocalipsis 2:6, 2:14, 2:20. Yo quiero que busquen su Biblia, por favor. Apocalipsis 2:14 y 15. Ahí habla, en Apocalipsis 2:14 y 15, nos habla de los Nicolaitas, entre otras cosas. ¿Right? Nicolaitas eran un grupo de personas que estaban metidos dentro de la iglesia, que estaban enseñando dentro de la iglesia. No sabemos qué estaban enseñando, pero sí sabemos dos cosas. Sabemos que lo que ellos estaban enseñando conducía a la iglesia a la idolatría y conducía a la iglesia a la inmoralidad. En su Biblia, por favor, Apocalipsis capítulo 2, versículos 14 y 15. ¿Todo el mundo lo tiene? ¿Sí? Ahora, si todo el mundo lo tiene, vamos a leerlo juntos. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Lea. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer. Versículo 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de la que yo aborrezco. Alright, así que manténgase ahí. Versículo 14. Tengo unas pocas cosas contra ti. Había cosas comendables en esta iglesia en particular, pero Cristo dice, hay cosas aquí que están bien, pero hay unas cosas que no están bien. Y es que tienes ahí algunas personas que tienen la doctrina de Balaam. En otras palabras, ellos fallaron en aplicar disciplina bíblica, removiendo esas personas de la iglesia. Hay cosas que me gustan que ustedes están haciendo bien, pero fallaron porque ustedes retienen. Retener quiere decir que tuvieron una oportunidad de sacar a esas personas, decirles, no, aquí no. En Éfeso hicieron eso, en Éfeso dijeron, lo siento mucho, eso no va conforme a lo que la Escritura dice. Pero aquí en esta iglesia no fue de esa forma. Pero tiene la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Balaam, profeta del Antiguo Testamento, no pudo maldecir al pueblo de Israel. Trató de maldecir al pueblo de Israel, pero no pudo maldecir el pueblo de Israel. Entonces decidió corromper al pueblo de Israel
dos cosas, estimulando la inmoralidad sexual, estimulando la idolatría. Y sabe que tuvo éxito, no fue por mucho tiempo, pero tuvo éxito. Y aquí nos dice que en esta iglesia en particular venían personas que estaban enseñando precisamente lo mismo, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, a cometer fornicación. Ve esas dos cosas. Ahí está viendo, me imagino, ¿verdad? Versículo 14. Por favor, abra su Biblia para que la leamos ahí, porque no están en su boquero y tampoco están en la pantalla, ¿right? Entonces, y no solamente eso, el versículo 15 nos dice que también tienes ahí los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Y Cristo dice, la cual yo aborrezco. ¿Y qué enseñaban los nicolaitas? Enseñaban, porque escuchen, que el día de hoy hay muchas versiones de esta misma cosa. Enseñaban que la libertad que nosotros tenemos en Cristo, que Él nos ha dado, nos permite a nosotros participar en cualquier cosa. En aquel entonces, en banquetes, en orgías. Entonces, esa iglesia es reprendida. Cristo dice, lo que yo aborrezco, los reprendo por tolerar esos grupos dentro de la iglesia sin que hubiese disciplina de ninguna clase. Más adelante, capítulo 2, versículo 20. ¿Lo tienes? Right? Ok. Por favor, ayúdeme a leer, por favor, con ganas, ¿sabes? ¿Ok? Right. Nos quedan como 15 minutos más. Right? Ok. Versículo 20, todo el mundo, capítulo 2. Pero tengo contra ti que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca siervos para fornicar y para comer cosas sacrificadas a los ídolos. La misma historia. Aquella gente estaba permitiendo que entraran los maestros enseñando las doctrinas que Balaam enseñó a Balac, que era sacrificar, comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Aquí vemos la misma cosa. Dice, porque tengo contra ti que toleras. Nuevamente, no tomaron acción. La presencia de ese tipo de enseñanzas requería que se tomara acción sobre ella, que dijeran, no. La esperanza nuestra, mía, del pastor Marcel, es que cada uno de los miembros de nuestra iglesia local, comunidad cristiana en sus pasos, conozcan de tal forma la Escritura, de que si en algún momento ellos escuchan algo que ven que es contrario a la palabra de Dios, se levanten amorosamente y en su momento nos dejen saber, pastor, ¿de dónde salió esto? Esto como que no encaja con lo que la palabra de Dios dice. Amén. Eso ellos fallaron de hacer. Dice, tengo que contra ti que toleras a esa mujer Jezabel. Jezabel no era una mujer en particular, es un nombre simbólico de una mujer bien mala, bien sinvergüenza, bien vil, que existió en tiempos del Antiguo Testamento, que promovió la adoración, entre otras cosas, a un dios que se llamaba Baal. ¿Right? Saber, dice la Escritura que ustedes toleran, ustedes permiten, ¿sabes? Ustedes no han ejercido disciplina bíblica y eclesiástica contra esa mujer que se llama contra esa Jezabel, que ella reclama, no dice que profetiza, sino que ella se dice, alardea de que es profeta. Y si Dios me habla, Dios me dice que te diga, that's what I'm talking about. Permiten que esa que se dice profetiza enseñe y seduzca a mis siervos a hacer ¿qué? A fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Now, aquí hay dos cosas, escuchan, es un poquito medio difícil de digerir, pero simplemente escuchen que el Espíritu Santo, como dijimos, es el único que puede enseñarnos. Amén. Y Él siempre enseña bien. Y si nosotros le pedimos que nos enseñe, vamos a aprender. Amén. ¿Sabes? Si Él está enseñando y no aprendemos, no es por culpa del maestro, es por culpa del estudiante. Entonces, que Él nos enseñe. Now, en la cuestión que vemos aquí hay dos cosas, hay dos situaciones que sucedían, otra vez, para nosotros poder hacer una aplicación de un pasaje bíblico.
no se moleste, al contrario, agradezca que me lo están repitiendo para que se me meta entre cuero y carne y que llegue un momento que se haga parte de mi vida. Y cada vez que escuche a alguien, sea quien sea un familiar que viene de Puerto Rico, de Cuba, o de Colombia, o de Venezuela, o de donde sea que venga, y me empiece a hablar de las cosas de la Biblia, pues que yo tenga esto presente en mi mente. ¿Qué es, pastor? Lo que hemos establecido al comienzo del estudio de Apocalipsis, que es un libro sumamente complejo, y es que es importante, antes de nosotros saber o tratar de discernir que esto es lo que quiere decir esto para mí en el año 2012, 13, en la ciudad de Orlando, en el tiempo que estoy viviendo, es importante saber qué es lo que eso quería decir para la gente que lo escuchó de primera intención. Amén. Que es lo que identificamos como el contexto histórico específico. ¿Qué era eso? ¿Sabe? ¿Qué era lo que estaba pasando? Antes de poder aplicarlo para nosotros. Y dijimos que este libro no es Dios no nos da este libro para especular acerca de cuándo es el rapto, de una bestia, quién es el 666. Y no es eso, ¿sabe? No. El libro se nos dio para que por medio de él tuviéramos esperanza, consuelo, fortaleza, que nos mantuviésemos firmes, que fuéramos militantes. Repita conmigo, la palabra de Dios quiere que yo sea militante en la causa de Cristo. Bien, radical, entregado, todo o nada. House of Governments. ¿Sabe? Y con lo que sucede aquí, ¿sabe? Toda esta enseñanza está para fortalecernos, para darnos ánimo, para seguir para adelante. No mira. Ese es el propósito. Entonces, aquí, todo esto que estamos viendo de los nicolaitas y los que estaban metidos dentro de la iglesia, ¿sabe? Y se les permitía hacer esas cosas, es nuevamente porque había mucha presión. Había presión a claudicar, había presión a permitir, a tolerar la maldad dentro de la iglesia. Había presión de parte de familiares, de parte de la institución religiosa de aquel entonces, de todos lados, ¿right? Entonces, estos dos casos que vimos aquí, simplemente lo que son ejemplos de dos tendencias que había en aquel entonces. Una de ellas se conoce como dualismo. Escríbalo por ahí y después cuando usted tenga chance, you go and you do your own research. Dualismo. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que esa gente enseñaba? Lo que enseñaba era esto. Enseñaban que el espíritu es bueno y que la carne es mala y que a Dios solamente le interesaba el espíritu. El espíritu es bueno, la carne es mala. Y como la carne es mala, a Dios no le importa la carne, a Dios lo que le importa es el espíritu. Así que lo que tú hagas en la carne no hay problema. Eso es lo que el dualismo enseñaba. Otra tendencia se conoce como antinomianismo. Don't worry about that, simplemente escucha lo que quería decir. Lo que quería decir, lo que yo enseñaba era esto. No importa que el cristiano peque. ¿Por qué razón? Pues porque por medio de la gracia ya el cristiano ha sido perdonado. No hay absolutamente nada nuevo debajo del sol. Lo que en el día de hoy vemos como cheap grace, 3S, salvo siempre salvo, all those kinds of things, you know, that you hear about, José de Jesús, you know, aquí tú te salvó. Puedes tener 4 mujeres, puedes hacer lo que te dé la gana, ¿sabes? Porque eres salvo por la gracia de Dios. Pues eso era lo que estaba ya metido dentro de la iglesia en el primer siglo. Y Jesucristo dice, y yo aborrezco esto. Así que el problema que aquella iglesia tenía es que está siendo reprendida por Jesucristo por traicionar, por comprometer su fe. ¿Y cómo lo hacían? Estaban tolerando, justificando la idolatría, la inmoralidad dentro de la iglesia. En otras palabras, están diciendo, esto no es big deal, no hay problema. Olvídate de esto, somos salvos por gracia, que esto perdonó todos nuestros pecados, así que olvídate de toda esa cuestión. Estaban permitiendo
que enseñanzas extrabíblicas entraran dentro de la iglesia. Extrabíblicas son enseñanzas por encima de la Escritura. Enseñanzas como, otra vez, pensamiento filosófico dualista que decía lo que decía hace un momento, ¿no? El espíritu es bueno, la carne es mala. Así que a Dios lo que le interesa es lo que el espíritu tuyo. Tu espíritu está bien, lo que tú hagas con la carne, es tu cuerpo físico, no hay problema. Eso estaba metido dentro de la iglesia. Y el problema es que había maestros, personas dentro de la iglesia que estaban diciendo, it's not a big deal. No hay problema de ninguna clase, olvídate de eso, ¿right? Entonces, esa tolerancia era el resultado de que ellos estaban tolerando, ahí en sus notas por favor, la letra B dice, tolerando el error dentro de la iglesia. Estaban tolerando falsa enseñanza, estaban tolerando falsos maestros, permitiendo que personas que promovían la inmoralidad y la idolatría estuviesen dentro de la iglesia. Otra vez, ¿por qué sucedió eso? Importante, porque antes de irnos vamos a hacer una aplicación para el tiempo de hoy, el tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros. Cristo dice, yo aborrezco eso. Estoy contento con esta cuestión, pero tengo contra ti que permites dentro de tu iglesia a la tal profecía esa de saber, a los que enseñan la doctrina que Balaam le enseñó a aquel otro, a los dichosos nicolaitas, That's what he's saying. El que tenga oídos para escuchar, que escuche lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Y no es la iglesia solamente, es la iglesia a través de la historia, es la iglesia del día de hoy también. Y hay mensaje para nosotros también. Saber por qué creemos lo que creemos, saber por qué luchamos con lo que luchamos, saber entender por qué tenemos posiciones como las que tenemos. Someone said, if you don't stand for something, you will fall for everything. O por cualquier cosa. Si usted no tiene firme por algo, por cualquier cosa, te vas a arrastrar por el piso. Right? Entonces, aquellas personas estaban siendo tentados, right? Como le dije, tentados por los gremios, ¿se acuerdan? Lo mencioné la vez pasada, las uniones, económicamente a participar. Ser miembro de una unión, ser miembro de un gremio. Cada gremio tenía su propio patrón, tenía su propio Dios. Y una vez al año, 2 veces al año, casi celebraban sus festivales. Y había banquetes, y había orgías, y había carnes de los animales que eran sacrificados a los ídolos. Ve ahora, ¿sabes? Que cada vez que hacían los festivales, a la Artemisa, que era una de las dioses grandes de Éfeso, y de Sardis, pues la unión celebraba, había tremenda fiesta, terminaba en un bacanal, que era todo el mundo emborrachándose, terminaba en orgías, porque eso era parte de la adoración a estos dioses, y los cristianos, por la presión económica, escucha, tenían que participar en eso, y había maestros dentro de la iglesia que estaban diciendo, it's not a big deal. Porque la carne sacrificada a los ídolos no se comía dentro de la iglesia. Think about it. Porque en la iglesia cristiana no había sacrificio de animales. Where are they eating that? ¿En el mercado? No. ¿De dónde estaba la fornicación? ¿Sabes? Pues esa es parte de la presión que ellos estaban experimentando. Así que dentro de la iglesia, escucha, porque lo mismo sucede en el día de hoy. Quizás no de una forma organizada, pero quizás usted ha escuchado de personas a su alrededor, bien intencionadamente, pero sinceras, pero sinceramente equivocadas, quizás le han dicho, ¿sabes? Aquella gente decía, pero cógelo con calma, eso no es mentira, tú no vas a perder tu empleo. You're the breadwinner. Tú no vas a perder tu empleo por participar en un banquete. Tú no vas a perder tu negocio por eso. Don't worry about it. Tú conoces tu corazón, que es más engañoso que cualquier cosa que él no podrá conocer. Tú conoces tu corazón. Y después de todo, participar. Esto lo he escuchado, Señor. No tienes una idea, amado hermano, hermana, persona que nos visita, de las docenas de veces que yo he escuchado esto que voy a decir de parte de personas que reclaman ser cristianos. Tú conoces tu corazón. Además, después de todo, participar en esas actividades, en esos banquetes, en esos cruceros, te dará la oportunidad para testificar. I heard that many times. Right?
Problema. El problema era que había maestros que estaban esparciendo. Vale, bueno, yo no estoy diciendo que participar en un crucero es malo, es pecado. Amén. Estoy hablando de cruceros en particular que se realizan con el propósito de promover cierto número de cosas, y cristianos que yo conozco, personas que son cristianos, han participado en mi poder. Voy a mandar crucero y quiero esto, aquello, otro. Pero no te preocupes, porque después de todo, yo estoy ahí, no sé lo que está pasando, ¿verdad? Pero quizás Dios me abra una puerta para testificar. Entonces, que esparciendo, siendo indulgentes con la inmoralidad sexual y la idolatría. Entonces, el resultado era que estaban traicionando la fe, estaban comprometiendo su fe, y como ese compromiso y traición, las palabras de Jesucristo son palabras de reprensión. Las reprende. Los reprende ¿por qué? Por no confrontar otra vez la maldad, por no confrontar el error dentro de la iglesia. Es nuestra responsabilidad. Y como líderes, siervos de esta iglesia, para nosotros es una prioridad. Es una prioridad, y con el pasar del tiempo es más y más y más prioridad. Más y más prioridad. Confrontar la maldad, confrontar el error, no tolerar la maldad. No hay espacio para eso. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Por qué? El no confrontar la maldad y el error dentro de la iglesia conducía a la iglesia a traicionar y a comprometer su fe. No solamente, si ellos lo toleraban en la iglesia, el resultado era que iban a traicionar y comprometer su fe en el mundo. ¿Cómo lo hacían? Lo tiene ahí varias cosas. Lo hacían en el nombre de las ganancias financieras, en el nombre de la aceptación social y en nombre de la seguridad personal. Cada una de esas cosas provocó en aquel entonces que la iglesia comenzase a parecerse más y más al mundo que la rodeaba, al punto que no había mucha diferencia entre la iglesia y el mundo idólatra que estaba a su alrededor. ¿Sounds familiar? ¿Sí o no? Sure, I don't know if you entiende o no, ¿sabe? No. Lo que acabo de decir es como esta iglesia en aquel entonces, en nombre de las ganancias financieras, en nombre de la aceptación social, en nombre de la seguridad personal, esas iglesias comenzaron a comprometer su fe, a no confrontar la maldad, a no confrontar las falsas enseñanzas. El no confrontar la maldad, el no confrontar las falsas enseñanzas, lo que provocó es que la iglesia llegó a un punto en que no había mucha diferencia entre la gente de la iglesia, lo que pasaba en la iglesia, los miembros de la iglesia y el mundo que le rodeaba. En otras palabras, que en nombre de las ganancias personales, en nombre de la aceptación personal, de la seguridad personal, los cristianos de aquellas iglesias, escúchame, que este es el punto. Este es el momento en que la mayor parte de nosotros hemos estado tomando nuestras notitas ahí, locos por irnos, porque tengo hambre por la razón que sea, pero en este momento, con lo que voy a decir, es cuando todo el mundo, mucha gente, no todo el mundo, pero mucha gente hace, ok, cruzaste la línea. Ay, no me gustó. Otra vez. Estamos diciendo que en nombre de ganancias financieras, en nombre de aceptación social, en nombre de seguridad personal, you're the breadwinner. Si te pones a protestar, si te pones a decir, vas a perder tu trabajo. En nombre de la seguridad personal, los cristianos de aquellas iglesias encontraban razones para justificar su idolatría, para justificar su inmoralidad. El punto, el problema, el peligro para nosotros es precisamente lo mismo. En nombre de la ganancia financiera, en nombre de la aceptación social, en nombre de la seguridad personal, es sumamente fácil para nosotros, empezando por la persona que le está hablando, para encontrar razones para justificar nuestra idolatría y nuestra inmoralidad. Now, hacerlo para aquellas personas en aquel entonces, porque acuérdense, las presiones que habían, aquella gente no estaba viviendo como estamos nosotros, aquella gente sí tenía presión, ¿sabes? Están suspendiendo su vida, presiones de toda clase. Para aquel entonces, hacer eso, encontrar razones para justificar su idolatría y su inmoralidad, era fácil, ¿right? ¿Okay?
No era muy difícil en aquel entonces, pero sabe, aunque las condiciones nuestras no son ni nada parecido a las de ellos, tampoco es muy difícil para nosotros hacerlo. ¿Right? Frases como esta he escuchado, pero acuérdate que tú tienes que proveer para tu familia. Por esa razón, tienes que ser miembro de esta unión. En aquel entonces, es ser miembro de este gremio, ¿sabes? En aquel entonces. Acuérdate, tienes que proveer tu familia, ¿sabes? Y para poder tener un trabajo, pues tienes que ser parte del gremio. Gremio es unión, ¿sabes? Tienes que estar activo, tienes que ir a las reuniones, tienes que ir a las actividades, porque después de todo, chicos, acuérdate, ¿sabes? Tu primer ministerio es tu familia y te tienes que proveer para tu familia. Si yo entiendo... Chico, pero ¿cómo voy a ser miembro de ese gremio? Si esa gente ahí cuando se juntan empiezan a beber y todo el mundo tiene que beber, si tú no bebes te sacan el cuerpo, ¿sabes? ¿No? Y empiezan ahí, tú sabes, a adorar y a sacrificar todas esas animales ahí a los ídolos, y cuando empiezan a ver, pues empiezan a entrar las prostitutas esas y empiezan a tener las orgías y tú tienes que participar, porque si tú eres miembro del gremio tienes que participar. A lo que la gente le decía, entiendo, ¿sabes? ¿No? Estás hablando de adorar a un Dios falso, pero tú sabes que tú no crees en ese Dios falso. Además, si tú no participas en los banquetes que se le están dando en adoración a estos dioses, vas a ser utilizado, vas a ser acusado, como hemos dicho, de traición al César. Y si eres acusado de traición al César, lo más probable es que termines en la hoguera, o crucificado, o degollado. Y si eso sucede, entonces, ¿qué clase de testimonio o influencia vas a tener si estás muerto? Y sí, eso era lo que estaba pasando dentro de la iglesia. Ese era el razonamiento que estaba pasando en aquel entonces. Resultado fue que gran parte de la iglesia del primer siglo, al mezclarse y fundirse con el mundo, al hacer eso, fue fácil para ellos. La aplicación para nosotros, déjame dársela antes de irnos. Aunque vivimos en un contexto distinto al de la iglesia del primer siglo, para la iglesia del día de hoy, escucha, mezclarse y fundirse con el mundo por razones supuestamente justificables es igual de fácil. Razones supuestamente justificables, por las mismas razones que motivaron a la iglesia primitiva. Tienes tres razones ahí. Una de ellas son las ganancias materiales. Y yo no me escondo para decirle que una de las epidemias más destructivas dentro de la iglesia, que afecta a la iglesia en el día de hoy, es el dichoso materialismo. Materialismo está matando el alma de la iglesia. Materialismo está matando más matrimonio que la pornografía y las drogas y el abuso físico y ¿cómo se llama eso? Abuso de género, crimen de género. Más el materialismo le hace más daño. ¿Okay? Y el problema es que no solamente es lo más dañino, el problema es que no se da cuenta, la iglesia no se da cuenta. Los matrimonios no se dan cuenta, las familias no se dan cuenta el daño horrible que el materialismo está causando. Otra de las razones, la aceptación personal. ¿Right? Una aceptación personal, ¿sabes? Pues, si yo me pongo a decir, en aquel entonces, si yo me mantengo firme en proclamando el nombre del Señor, manteniéndome, perseverándome en mi fe, en la palabra de Dios, pues no voy a ser aceptado socialmente. I hope you are getting what I'm saying, you know. Eso es lo que pasaba en aquel entonces. Esa es parte de la presión. Una de las razones por las cuales nosotros no estamos, activos compartiendo a Jesucristo con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros familiares, con nuestros compañeros de trabajo, es la aceptación social. Aceptación social tiene posiblemente otro nombre. Uno de mis pasajes favoritos es Proverbios 29:25, que dice que el temor del hombre traga lazo, pero el que confía en Jehová será exaltado. Si usted y yo estamos preocupados por lo que la gente piense, por lo que vamos a hacer, el pasaje lo que nos dice, esa es una verdad universal importantísima, es que nosotros
vamos a caer en lazo, vamos a caer atrapados, vamos a perder nuestra movilidad, vamos a poder promover nuestra libertad, nuestra capacidad para comunicarnos. Y la otra cosa es la seguridad personal. Posiblemente la razón por la cual estamos en la comunidad de nuestras iglesias, la razón por la cual damos oídos sordos al clamor de montones de personas a nuestro alrededor. Pero hay literalmente, aún dentro de nosotros, dentro de esta cultura, hay gente que aunque quizás they're not starving, no se están muriendo literalmente de hambre, pasan hambre. Pero nuestro hay gente que tiene hambre física, tiene hambre espiritual, ¿sabes? Y la razón por la cual muchos de nosotros, no se agite conmigo, por favor, ¿right? No se enoje conmigo, tal vez por la madura, amén. Amén. Right, okay, sí, ¿sabes? Cuando lees la palabra, encuentras aliento. ¿Sabes? Estas verdades, estos pasajes bíblicos, nunca te los vas a encontrar en las tarjetitas que compras en la librería. You know what? Las cajitas esas que tienen los pasajitos que tú le das a la gente. Y que, oh, qué chévere. Todo lo de Cristo. El Señor me ama. Y Él nunca me abandona. Y todo ese. El pasaje como este, ¿sabes? Pero tengo esto contra ti. Que toleras. You will never find those there. Pero eso es parte de lo que la Escritura dice, ¿sabes? Aquellas personas, por proteger su seguridad personal, ¿sabes? Comprometieron su fe. ¿Right? Y muchas veces nosotros nos hacemos los sordos a la necesidad que hay a nuestro alrededor, porque prestarle atención implicaría que tendríamos que arriesgar nuestra seguridad personal. Y colorín colorado, este cuento no se ha acabado, pero hasta el día de hoy, hasta aquí nos trajo el Señor. La otra cosa que Dios reprende a su iglesia es por su complacencia. Estaban satisfechos con ellos mismos, ¿verdad? Y la iglesia esta de la Odisea, la iglesia tibia, yo conozco tus obras, eres frío y caliente, eres tibio. Y como eres tibio, me enfermas. ¿Right? Tú dices que eres rico, no necesitas nada. Sin embargo, eres un desventurado. Esa palabra se usaba en mi país, cuando yo era jovencito, niño. Es desventurado. Wow, the big word. Eso está en la Escritura. Desventurados, miserables, pobres, ciegos, desnudos. Hablando de la iglesia de la Odisea. En medio de su reprensión a la iglesia por su traición y su